Shalom, shalom. Este día lo estamos saludando desde el canal Amanecer Tierra Santa en Israel, en la ciudad de Beersheba, su hermano y pastor Saúl Salomón Díaz. En el día de hoy quiero hacerle llegar a ustedes, en especial, va a ser un video dirigido a los líderes de jóvenes, líderes de las iglesias, pastores y todos aquellos que están encargados de dirigir las congregaciones y tienen la responsabilidad de conducir al pueblo de Dios. Un tema muy usado, muy exigido en la actualidad es el tema concerniente a los jóvenes o a la llamada juventud. Muchas iglesias tienen departamentos o han dividido sus congregaciones para una mejor atención en, en pequeños grupos de acuerdo a las edades. Otros lo hacen de acuerdo a su estado civil y así sucesivamente. Han dividido los grupos de jóvenes entre alrededor de los 15 años. Ya cuando llegan a 15 años en adelante son incluidos en los llamados departamentos de jóvenes de las congregaciones o de las iglesias o de las instituciones, y otros pues como parejas jóvenes, si ya se han casado o no. Eso va dado al tema que necesitan los jóvenes en la actualidad. Pero sabemos que la sociedad tiene un ataque constante sobre la juventud y el mundo se debate, los líderes mundiales seculares y los gobiernos se debaten en buscar el apoyo para sus obras, para sus proyectos, el apoyo de la juventud. Es decir, los que logran conseguir el apoyo de la juventud para sus proyectos, para sus funciones o para sus finalidades, estas personas pues obtienen largos gobiernos y obtienen fuerza considerable en sus gobiernos, porque es considerada la juventud como el motor que mueve a todos los países del mundo, y en todas las instituciones y en todos los organismos y en todos los tipos de gobierno, ya sea capitalista, socialista y otro tipo de índolas, y todo el mundo busca el apoyo de la juventud. La iglesia no es un lugar tampoco ajeno a esta circunstancia, y el pueblo de Dios siempre ha tenido un acápite muy importante en saber desarrollar su juventud. La iglesia necesita desarrollar su juventud, la iglesia necesita preparar su juventud, y la iglesia necesita conseguir o tener el apoyo de los jóvenes también dentro de las congregaciones. Una iglesia que no tenga jóvenes, una iglesia que no tenga también niños, es una iglesia que no tendrá futuro, y una iglesia que también tarde o temprano va a menguar, porque las personas mayores van partiendo, van saliendo de la congregación por edad o porque van pasando a la segunda vida, a la vida eterna, y entonces la iglesia se van quedando prácticamente vacía y terminan cerrándose los templos y terminan muriendo las congregaciones. Por lo tanto, la juventud es un sitio muy importante o un lugar muy importante en el cual la iglesia tiene que pensar. El pastor, los líderes, las instituciones tienen que dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a la preparación y a la enseñanza de los jóvenes. Sabemos que es un reto difícil porque fuera de la palabra de Dios, fuera de la iglesia, fuera de nuestros preceptos, hay muchas oportunidades que el diablo o el enemigo le ofrece a los jóvenes con tal de captarlos y con tal de llamar su atención, porque sabe la utilidad que tienen los jóvenes y saben que a esa edad es fácil entretenerlo. Entonces se ha creado una amalgama de entretenimiento alrededor de los jóvenes para captar su atención con el fin, como le decíamos al principio, de obtener el apoyo de la fuerza de los jóvenes en el plan que tengan o en la inversión que quieran hacer en la sociedad. Entonces la iglesia tiene un batallar constante, aunque nosotros tenemos una instrucción en la palabra de Dios que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea ya mayor no se apartará de él. Y este secreto lo ha mantenido, en este caso, el pueblo judío, porque aquí
la enseñanza de lo que son judíos religiosos. Ellos no mandan a sus hijos a las escuelas seculares, aún estando aquí en Israel. Ellos tienen sus propias escuelas y sus propias enseñanzas, que el gobierno no se mete en ellas, y ellos enseñan y preparan a sus jóvenes y a sus niños para la vida. Aquí se crean escuelas, que son llamadas escuelas rabínicas o yeshiva, y esas son para instruir a los jóvenes. Hay escuelas seculares que también en otros países pues han mantenido la enseñanza de la palabra de Dios, un texto como la palabra de Dios, y aquí el nivel escolar, que no tiene que ver nada con lo religioso, también tienen todavía en su enseñanza la lectura o la enseñanza de lo que es la Torá, lo que es la palabra de Dios. Se mantiene todavía en algunas escuelas la Taná, es decir, la Biblia en sentido general, la Biblia hebrea. Pero la mayoría de los países han quitado y han sacado la Biblia de su enseñanza, de sus escuelas, de sus colegios, y eso ha traído como consecuencia una destrucción de manera general en todos los niños y en todos los jóvenes, porque han perdido el temor a su creador, han perdido el respeto a la palabra de Dios, y por lo tanto hacen y deshacen, y al final tratan de buscar soluciones que son difíciles de encontrar. A veces la iglesia, pues nosotros también intentamos de darle solución y buscar la manera de enseñar a los jóvenes y de atraer a los jóvenes a la iglesia, y se crean muchas cosas y se han creado muchas actividades para tratar de atraer a los jóvenes, y en muchos de los casos es tratar de imitar al mundo en sus cosas, y entonces seguir manteniéndose en la iglesia. Es decir, si les gustaba la música, si los jóvenes actuales usan la música rap, el reggaetón y no sé qué, tratan de que en la iglesia también mantener, entonces, o introducir también la música esta de alabanza, y decir que estas son música cristiana, también falsamente, porque sabemos que no son música cristiana ninguno de estos ritmos satánicos que hay en el mundo, no tienen que ver nada. Si el mundo, los jóvenes se pelan de una manera o se pelan de otra, usan el pelo de una forma, usan el pelo de otra forma, usa el mundo una moda, una ropa de un tipo, pues también vengan para la iglesia. No, en la iglesia no se la vamos a quitar, no la vamos a cambiar, aquí se lo vamos a decir que ustedes sigan con su vida, con tal de que ustedes alaben a Dios. Si en el mundo ustedes usaban gorra, usaban no sé qué, pues aquí también vamos a usar las gorras dentro de la iglesia. Y le pongo ejemplo, no queriendo decir que estos sean los esenciales, sino de las cosas que yo he visto comúnmente. Si en el mundo pues hacían obras de teatro, aquí tenemos obras de teatro. Y si en el mundo hacían danza, aquí vamos a hacerle danza también, vamos a hacer baile, y este baile no hace nada. Y han ido quitando y poniendo, y han ido adaptando la iglesia y han ido adaptando el evangelio a la sociedad y al mundo en que rodea. Y han olvidado lo que dice la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y uno de los grandes secretos para lograr que la juventud se mantenga y para lograr que la iglesia se mantenga es que la palabra de Dios tiene que permanecer fija, invariable. No se lleve por ninguna traducción, no se lleve por ningún teólogo, no se lleve por ninguno de estos modernistas que hay ahora alrededor del mundo diciendo esto no hace nada, esto no hace nada, esto no hace nada, cuando la palabra de Dios dice lo que hace y lo que no hace. Entonces, si usted quiere mantener a su congregación y a sus jóvenes y a todo el mundo, aplique sanamente la palabra de Dios en su iglesia. Los jóvenes, que necesitamos actividades para los jóvenes, pero bueno, la Biblia dice, hay dos versículos bíblicos muy clave, o si le podemos añadir, hay hasta un tercero, si usted lo puede llamar así, que se refiere a los jóvenes. Dos fundamentales que se refieren a los jóvenes y otro que se refiere general a entonces lo que es la palabra de Dios. El primero dice el Salmo 119, versículo 117, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice así, con guardar su palabra. ¿Cómo usted va a esperar que un joven crezca, que un joven camine, que un joven avance, que un joven llegue a ser alguien en la sociedad o en la iglesia o en su vida espiritual, llegue a ser un futuro ministro, un futuro pastor, un futuro líder, si usted no le ha enseñado la palabra de Dios? Usted le ha tergiversado la palabra de Dios, le ha cambiado la palabra de Dios, la ha acomodado a su manera, y entonces ese joven ha crecido con una palabra de Dios distorsionada. Y entonces no puede aplicar la palabra de Dios en un futuro, no tiene una base, no tiene una seguridad
para seguir adelante, porque usted le ha cambiado, usted le ha permitido y usted le ha adaptado la Biblia, usted le ha adaptado la palabra de Dios a una necesidad que usted quería que él se quedara en la congregación. Y entonces al final lo que trae es que un joven que no sirve para nada, está destruido, es una nube vacía de la que dice el apóstol Pablo, que después cualquier viento de doctrina y cualquier nube, cualquier aire se la lleva para cualquier lugar y andan de rumbo en rumbo y andan ovejas siempre sin redil buscando dónde acomodarse y nunca se acomodan en ningún lugar. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que si usted quiere que un joven se mantenga en los caminos de Dios, si usted quiere que un hombre joven crezca, un niño crezca sano y derecho en la palabra de Dios, hay que darle Biblia, hay que darle la palabra de Dios, hay que buscar un método de que ese joven, que ese niño estudie y avance en la palabra de Dios. El salmista, el sabio Salomón decía también en el libro de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así que es una cosa muy importante, que hay que relacionar al joven con el Creador, con quien hizo todo esto. Hay que hacerlo, hay que buscar los métodos de llevarlo ahí. Y ese método de llevarlo ahí, a su relación con su Creador, está simple y llanamente en que usted no le tiene que dar teatro en la iglesia a un joven. Hay que darle Biblia. Si usted no tiene que darle danza en una iglesia, hay que darle Biblia. Usted no tiene que darle recreación, como hay muchos que se dedican a estar inventando recreación y playa y no sé qué y no sé cuánto, no sé cuánto. Hay que darle Biblia. Y lo único que hay que darle a la juventud dentro de la iglesia se llama Biblia. Pero hay que tener habilidades y hay que crear habilidades y hay que crear recursos para que los jóvenes también vean la palabra de Dios como un entretenimiento en el cual ellos se refugien también a buscar y para ellos poder destacar y poder aprender poco a poco. En estos días creábamos un concurso aquí en nuestro canal y participaron 100 y tantos y 200 hermanos. Y muchos hermanos me han dicho, como aprendí en el concurso, me vi obligado a leer la Biblia. Hasta una cuñada que tengo que hacía años que no leía la Biblia, años. Empezó a leer la Biblia y hoy está reconciliada con el Señor y está buscando las cosas de Dios y se ha integrado a la palabra de Dios de una manera tremenda y es una de las que más participa en el canal viendo los videos y hacía años que esa joven no veía una Biblia en su mano. ¿Por qué? Porque entonces ese mismo concurso la obligaba a ella, sí, a ir a buscar a dónde está. Y ella decía, díganme. Digo, no te podemos decir nada, porque el objetivo del concurso es que tú leas la Biblia. Y así hay una serie de actividades y se la puedo enumerar. Hay muchas actividades que se la puedo enumerar y se la voy a enumerar ahora mismo para que usted la aplique en su iglesia para los jóvenes. Existe el concurso de la competencia. Usted puede crear un ámbito de competitivo en la congregación con los jóvenes, con los niños. Usted lo divide como usted entiende y puede crear competencia de texto, a ver quién recita más texto en una cantidad de tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a ver quién es el joven, aquel que dice más texto de memoria, o aquel que pueda una competencia de salmo, a ver quién dice más versículos de los salmos. ¿Cuántos salmos pueden decir una persona de memoria que se puede aprender en la juventud? Es cuando se pueden aprender las cosas de memoria. Y el día de mañana no pueden tener una Biblia al lado suyo, pero tienen el salmo aquí en la cabeza, tienen aprendido. Y lo que bien se aprende, dice un refrán, nunca se olvida. Bendito el nombre del Señor. Y ese joven a cada momento tiene la palabra de Dios impregnada ahí en su mente. En todo momento él tiene ya el conocimiento porque ya tiene grabada la palabra de Dios. Y hay competencia de agilidades bíblicas para que la gente conozca, los hermanos conozcan la Biblia. Un hermano se puede parar y dirigir una competencia, buscar un versículo él en la Biblia y decirle, bueno, a ver quién me lee este versículo, y lo lee el primero que lo lee, y los hermanos rapidísimo empiezan a buscar la Biblia, y el que conozca la Biblia va a llegar rápido al versículo, y el que no conozca pues va a intentar conocer la Biblia y dividirla, y que los hermanos que recitan los libros de la Biblia de memoria y todas estas actividades así usted la puede llevar a la juventud, para que la juventud se prepare, para que la juventud conozca y sepa y encuentre el regocijo en leer y se vea obligada a estudiar a manera de una competencia, a manera de una aparente diversión en la congregación, o un tiempecito que usted le dedique al llamado culto de los jóvenes o a estas actividades, o si lo llevas a una actividad recreativa una que otra vez al año, pues también lleves estas actividades
personajes bíblicos, porque hay cientos y miles de personajes bíblicos, y usted puede decirle a los hermanos crear un juego con personajes bíblicos. A ver, tengo en mi mente un personaje, aquí tengo un personaje que empieza con la letra P, no sé, díganme, no me digan nombre, díganme características de ese personaje. Ah, el que yo puse fue Pedro, y entonces yo digo, bueno, con P fue el que crucificó a Jesús. No, no, fue Pilato. Y así el que está compitiendo y el que está preguntando tienen que estar preparados los dos, pero obliga a los jóvenes a leer la palabra de Dios. Y eso se lo está contando alguien que ha tenido mucha experiencia, que hemos trabajado mucho con la juventud, y hoy los líderes y pastores que hay en muchas allá de las zonas orientales salieron de nuestras congregaciones y agradecen ese método de enseñanza, porque hoy todos me escriben y me dicen, óigame, le agradezco porque hemos tenido el mejor de los maestros. Y yo no soy el mejor de los maestros porque yo no me considero un gran maestro. Simplemente que apliqué la enseñanza, a enseñarle la palabra de Dios. A los jóvenes también les mandaba a leer un libro de la Biblia o un capítulo de la Biblia, y a la semana siguiente o a los 15 días o a finales de mes se hacían una serie de preguntas y se daba un premio estimulativo a los jóvenes o a aquellos que respondían más preguntas. Pero ese joven se había leído el libro completo y se lo sabían a veces hasta de memoria, los capítulos completos de la Biblia. Y así llevamos y creamos y formamos una juventud que hoy está todavía en la iglesia. Hoy ya son jóvenes de hombres y mujeres de 30, 40 y 50 años y se acuerdan de todo aquello y dan gracias porque lograron aprender. Porque cuando no tienen la Biblia en el bolsillo, no tienen la Biblia a mano o no tienen la Biblia en otro momento determinado, ellos pueden apelar a los conocimientos adquiridos a través de esos inocentes juegos. Pero nadie se acuerda de una obra de teatro, nadie se acuerda de una enseñanza, de una danza que usted le haya dado. Nadie se acuerda de un grupo de baile que usted creó o musical que usted creó en la iglesia. Nadie se acuerda de un desfile de moda, como yo he visto a gente que ha hecho desfile de moda dentro de la iglesia para atraer a los jóvenes. Ni nadie se acuerda de eso. Pero si ese joven se aprendió un salmo, por muy corto que sea, de memoria, hoy, el día de hoy tiene 40, 50 años y todavía se acuerda de ese salmo. En los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad, se acuerda de ese pasaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, le digo a mis hermanos, a mis amigos y a los líderes de las iglesias y a todos aquellos que están al frente de diferentes departamentos, enseña a los hermanos a divertirse, pero con la palabra de Dios. Enséñelo a gozar la palabra de Dios. Enséñelo a que leer la palabra de Dios es su alimento, porque dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted quiere tener un camino despejado, si usted quiere que esa juventud tenga un camino despejado, si usted quiere que esos niños tengan un camino despejado, un camino libre, enséñele a leer la palabra de Dios. Enséñelo a fortalecerse, a nutrirse de la palabra de Dios, no obligarlo. Enséñelo a una manera divertida, así alegre dentro de la iglesia, porque la iglesia no tiene que ser un rincón tampoco de tristeza y de mutismo en las congregaciones. Puede tener la alegría de la juventud, puede tener la viveza de la juventud, puede tener la viveza de los niños, pero eso hay que conducirlo a través de la palabra de Dios. Hay muchas habilidades bíblicas que usted puede desarrollar en los jóvenes, muchas actividades bíblicas que usted puede dedicarle 15, 20 minutos en un culto a una habilidad bíblica para que esos jóvenes, en primer lugar, tienen el deseo de ir a la iglesia para participar, y en segundo lugar, esperan con ansia que llegue ese momento de las competencias para ellos poder también demostrar lo que ellos han aprendido. Y usted va trabajando, como decimos nosotros, con inteligencia, va trabajando con sabiduría, y a la vez que los jóvenes y los niños se van divirtiendo, pues ellos van aprendiendo más y más de la palabra de Dios, y ese niño va instruido, y cuando crece esa instrucción jamás se olvide de ella, porque usted tiene Biblia hoy y usted tiene palabra de Dios hoy, y usted gozamos de las palabras de Dios y conocemos todo cómo fue desde el principio hasta hoy, porque hubo padres que le enseñaron a sus hijos una y otra vez, lo enseñaban a repetir y a repetir y a repetir, y ese hijo se lo aprendía de memoria desde chiquitico. Aquí lo hacen ya cuando empiezan a hablar, ya empiezan a repetir el Shema Israel, y empiezan a recitar los mandamientos y empiezan a decir estas cosas, porque después en la vida le va a hacer falta. Entonces ese también tiene la obligación de repetírselo al otro y repetírselo al otro y repetírselo al otro, porque si usted deja a la formación de sus jóvenes
al mundo que le rodea, el mundo que le rodea para lo único lugar que lo quiere es para llevárselo conjuntamente a Satanás. Satanás lo único que quiere es formar grupo con él en el infierno. Y todas esas teorías que hay por ahí de diversiones, que los jóvenes tienen que divertirse y que las iglesias se han ido convirtiendo en grupos de teatro y las iglesias se han convertido en show de luces y de no sé qué para allá, porque en el mundo usan las luces y luces de tanto color y por aquí y por allá. Eso no lleva a ningún lugar. Al único lugar que lleva es a la destrucción de la persona, porque esas luces y ese juego de luces y esas bullas y esos audios estridentes y esas formas extravagantes y raras de vestir que tiene la juventud en el mundo de hoy, si usted la transporta a la iglesia, el día de mañana esa persona no tiene nada. En su corazón no hay nada. En su vista puede ser que se acuerde de algo un día, de un trapo que se puso, de una gorra que se puso al revés o algo así dentro de la congregación. Y no le estoy diciendo que estas cosas quiten o no en la entrada al reino de los cielos a las personas. Ni estoy diciendo una doctrina tampoco de que hay que dejar que las personas hagan lo que les dé la gana para que se puedan salvar y que no hay que poner impedimento a la gente para que no venga a la iglesia. Yo le estoy diciendo a usted a la hora de instruir a la juventud que está dentro de la iglesia. Porque cuando Jesús enseñaba y hacía milagros y producía panes, y peces y sanaba y no sé qué, habían miles y miles y miles y miles de personas atrás de él. Pero cuando Jesús empezó a enseñar la verdadera palabra de Dios, todo el mundo se empezó a ir y hasta los discípulos protestaron y Pedro dijo: Señor, mira, se van todos, mira, no hable tan fuerte, no diga la verdad tan de frente. Y Jesús le dijo: bueno, ¿y tú también te quieres ir? Lárgate tú también, porque si yo esto te voy a tener a ti también detrás de los panes y detrás de los peces y detrás de las cositas bonitas y de los teatricos y las boberías que hacemos dentro de la iglesia, tú estás por eso aquí, pues entonces también lárguese, que el reino de los cielos no es para esto, el reino de los cielos es para personas que estén preparadas y para personas que enseñen y para personas que crean y para personas que busquen acercarse más al reino de los cielos, a la palabra de Dios. Y la única manera que un joven, que una persona tiene de acercarse más al reino del cielo es estudiar, leer y aprender la palabra de Dios. No hay otro cuento, hermano. No hay otra cosa que le quieran inventar y otra cosa que le quieran decir a usted y le quieran introducir dentro de su congregación. Eso es falso y eso es mentiroso. Eso no lleva a nada. Rechácelo automáticamente. Usted rechace todo aquello, usted reciba todo aquello que venga que obligue a las personas, que ayude, que estimule a los hermanos y a los jóvenes a leer y leer más la palabra de Dios. Todo lo que estimule a que el joven lea la Biblia y a que el joven se ilumine con la palabra de Dios, usted recíbelo con buenas intenciones. Todo aquello que intente desviar y entretener y convertirle la congregación en la iglesia en un teatro, en un show, dele salida automáticamente. Ni le dé, no, eso fuera, eso no tiene cabida aquí en este lugar. Y usted va a ver que al final del tiempo usted va a agradecer haber tenido esta exigencia con los jóvenes, esta exigencia con los niños, esta exigencia con la iglesia. Promover, sí. ¿Usted quiere divertirse en la iglesia? Sí, pero con la palabra de Dios. ¿Usted quiere gozarse en la iglesia? Con la palabra de Dios. Del mundo, aquí no hay entrada para nosotros dentro de la Biblia. Entonces, porque la palabra de Dios no se equivoca. Dice que el joven limpiará su camino, es decir, su futuro, todo futuro. El joven lo puede limpiar y lo puede acomodar y lo puede asegurar si busca de la palabra de Dios. Por lo tanto, el único remedio, la única solución para formar la juventud, para formar la iglesia, se llama la palabra de Dios. Las iglesias tienen normas, las iglesias tienen doctrina, las iglesias tienen todo, pero usted tiene la palabra de Dios. Y a la hora de ir a la presencia de Dios, dice que todos los pastores seremos juzgados por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y todo el que tiene a su persona a cargo, a su mando, va a tener que responder por toda ella, si se formaron bien o si se formaron mal. Dios los bendiga en este día y los invitamos a unirse a nuestro canal Amanecer Tierra Santa. Yo sé que la verdad duele y a veces las personas le huyen a los mensajes donde se habla la palabra de Dios porque no le conviene, que la gente lo que le gusta es que le endulcen el oído con las cositas tontas y bobas que tienen en su cabeza para ellos seguir entonces perdiendo el tiempo y divirtiéndose, entre comillas, dentro de la iglesia. La palabra de Dios es dura, la palabra de Dios es eficaz, dice que es una espada que penetra hasta las profundidades y llega hasta los tuétanos, dice así, hablando en un cuerpo material, es profunda y analiza y limpia y organiza, porque de nada sirve un cuerpo hermoso si tiene un esqueleto, unos huesos viejos y unos huesos destartarados. Usted no va a ser nadie. Dios lo bendiga una vez más y seguimos esperando que usted se suscriba a nuestro canal Amanecer Tierra Santa y Dios lo va a enriquecer y usted va a recibir, recibiendo la verdad. Dura, pero si me acostumbro,
siempre me acostumbré y me he criado a decir la verdad de frente. Las consecuencias no me interesan. Si lo dice la Biblia, si lo afirma la palabra de Dios, yo digo que sí. Y si lo afirma y lo dice la palabra de Dios, dice no, yo también voy a decir no. Dios lo bendiga una vez más y que la bendición del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob lo alcance usted donde quiera que usted se encuentre en este momento. Dios lo bendiga en este día.